escritores y periodistas. Fíjese, Paco Ignacio Taibo II, escritor, es periodista, es historiador. Es lo único que le falta a Ricardo Sevilla, dedicarse también a la historia, pero él también es escritor, también es periodista. Y le pido al equipo que nos grabe para saludarlo con muchísimo gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Te mando un saludo, mi cariño. Qué buenos momentos nos regalas en Twitter, estas exhibidotas que le haces a los infames en hilos fantásticos, que quiero decirlo desde el principio. Y te mando un abrazo, amigo. Muchísimas gracias por las diferentes palabras, querido Toño. Gracias por el cariño, que además es un cariño muy bien correspondido. Estoy aquí ya hasta carraspeando de la emoción. Y bueno, pues sí, se trata, creo que de utilizar lo mejor posible esa red social que está carcomida, hay que decirlo, por el odio, por las pugnas ahí entre algunos bandos, no solamente de la derecha contra la izquierda, esta pugna habitual, sino además entre algunas agrupaciones ahí que ya no sabe uno exactamente y que tienen que ver, desde mi punto de vista, Toño, con lo que hoy el presidente habló, con este tipo de personajes progres, este tipo de personajes buena ondita, pero que en realidad son hipócritas. Creo que nunca han estado del lado del pueblo, creo que nunca han estado realmente en la izquierda, y eso se nota también en las críticas arteras que están haciendo algunas agrupaciones en Twitter. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, querido Toño, es tratar de tener una congruencia, y esta congruencia pues no se nos da de manera artificiosa, sino de manera muy natural, porque nosotros somos del pueblo, porque nosotros somos del barrio. No necesitamos darnos un bañito de barrio, ir a una arena de lucha libre para que la gente nos vea, nos reconozca. No, nosotros todos los días vivimos en un barrio y estamos muy orgullosos de estar caminando del lado de las colonias, del lado de Iztacalco, del lado de la gente que trabaja, de la gente que se parte y nos partimos el lomo todos los días, Toño. Fíjate que creo que esa es la circunstancia que se tiene que señalar aquí. Yo sé que pues tú tienes tus ideas sobre Julio Hernández López, Julio Astillero, sobre Carmen Aristegui, etcétera. Tal vez muchos en su momento los admiramos y hoy tenemos una idea muy distinta de ellos o no. No es un secreto que este espacio sin censura tuvo pues una rencilla muy fuerte, muy dura, precisamente con Julio Hernández López, con Julio Astillero, a partir de este incidente con la octava, en el que, pues, por supuesto, nosotros apoyamos al 100% a Vicente Serrano en las circunstancias que ahí se dieron, precisamente porque se trató de un ejercicio de transparencia, un ejercicio en el que Vicente de ninguna forma se sujetó a algún tipo de línea, de tendencia, como siempre ha sido, como yo lo he conocido desde tanto tiempo, por situación por la que yo meto las manos al fuego por él y considero que es de los periodistas más íntegros que he conocido, de muy mal carácter, pero de los más íntegros que he conocido en mi vida. Sin embargo, en algún momento pudimos haber tenido alguna admiración, la tenemos todavía, por Julio Hernández López, Julio Astillero. Sin embargo, y esta es mi opinión, ahora tú nos vas a hacer tu planteamiento, tu análisis, Ricardo. Yo creo que pasa en el periodismo lo que pasa en la política, en el empresariado y en muchas otras partes, que, y lo diré hasta el cansancio, a veces el ego destruye las personalidades, a veces la soberbia tan dura, tan fuerte, el creerse mejor que los demás, el creerse estar encima de los demás, destruye la personalidad de la gente, ¿no? Esa es una realidad. A lo mejor ese es el caso. La verdad es que sí, te soy perfectamente honesto, me parece que esta es una circunstancia de la que sí se podrían agarrar muchos para la crítica, la crítica clara al presidente López Obrador. Un caso verdaderamente difícil de explicar, de analizar, de entender por todos los asegúnes que tiene y por el personaje, por un personaje que pues se ha mantenido siempre cerca de las élites del poder y que no podemos ignorar, pues sí, efectivamente consiguió su libertad gracias a la gestión de un gobierno, pero desde que fue detenido en Estados Unidos, fue detenido en Estados Unidos. Hoy se plantea de labios del mismo presidente López Obrador que se le fabricó un delito, que se enfrentó a ciertas circunstancias adversas,
que la DEA quería dar algún tipo de golpe al ejército porque no los puede tener a su servicio como ocurrió en tiempos de Felipe Calderón, pero efectivamente pues hay muchos aprovechados y muchos de esos personajes que híjole, ¿no? Ahí sí para que veas, eso no los vimos, nunca los vimos en las calles reportando como tú bien dices, y ese sí es el caso de alguien como Carmen Aristegui, ¿no? Carmen Aristegui, que efectivamente pues sí fue la cara de las investigaciones, la cara enfrente de los micrófonos, la entrevistadora, pero pues de ahí a que haya sido la periodista que México necesitaba, quién sabe, ¿no? Hay muchos asegúnes y pues con eso empezamos, ¿no, querido Ricardo? Así es, querido Toño. En tierra de ciegos el tuerto es rey. Hay hasta una obra escrita por Carlos Fuentes, publicada en Joaquín Mortiz al respecto. Y bueno, hoy el presidente López Obrador no se anduvo por las ramas, no suele hacerlo, y tampoco se anduvo con eufemismos a la hora de llamar a estos personajes, a Julio Hernández López, alias el Astillero, así le gusta a él presentarse, y a Carmen Aristegui los llama comunicadores progres y buena ondita. López Obrador se dijo también indignado ante los hipócritas, esos hipócritas que dicen ser de avanzada, y ante los hipócritas que dicen apoyar de dientes para afuera la cuarta transformación, pero no lo hacen. Y el presidente dijo también de plano que si le preguntaran con cuál se quedaba, y me pareció muy interesante, refiriéndose a los comunicadores de derecha y esos comunicadores hipócritas, que elegiría quedarse con aquellos que son más francos, con aquellos que no hacen política robalera. Y ahí nos recordó que justamente este pez, el robalo, se caracteriza por nadar en dos aguas. Y tiene toda la razón el presidente en varias cosas, Toño. Primero que nada, yo creo que es época de definiciones, como dice el presidente. La gente, toda la gente, estamos hartos de los hipócritas, de los personajes de doble cara, de los que se disfrazan de oveja, pero que todo mundo sabemos que no son más que zorros en busca de lanzar la dentellada trapera. Y quizás sea importante mencionar que en efecto el robalo, como dijo el presidente, nada en dos aguas. Sí, pero además es considerado un pez de habilidades depredadoras. Es un pez que nada en aguas saladas, salobres, y se pasea por mar abierto, pero también lo podemos encontrar en lagos, en lagunas, en áreas costeras, es decir, anda por todas partes. Y en ese sentido, Toño, la metáfora me parece exacta y reveladora, porque dibuja de cuerpo entero a estos personajes que no tienen convicciones o que las tienen muy frágiles. La metáfora le queda perfecto a esos personajes, desde mi punto de vista, repulsivos. Repulsivos porque venden sus opiniones y sus servicios a quienes se los pidan y, claro, a quienes se los paguen. Y eso hay que lamentarlo, y lamentarlo mucho, porque el pueblo de México, Toño, ya está harto de gentuza de esa calaña. Ya no queremos hipócritas en ningún gremio, ni en la política, ni en el periodismo, ni en ninguna parte. Estamos hartos de los hipócritas, de los bribones que se indignan selectivamente, de los que se indignan de dientes para afuera, pero hacen aquello que condenan. Estamos hartos de los individuos que en público, por ejemplo, condenan el machismo y en privado se comportan como unos machos de porquería. Estamos hartos de esos falsarios que sancionan los comportamientos dictatoriales y tras bambalinas se conducen como unos dictadorzuelos de pacotilla. Y se lo voy a decir de manera más contundente, estamos hasta la madre de quienes se comportan de manera contraria a los valores que dicen sostener. Queremos políticos, queremos periodistas y queremos ciudadanos que actúen en consonancia con los principios que juran sostener. Nuestra sociedad ya está cansada de los políticos chapulines, lo hemos hablado, está cansada de los trepadores, de los arribistas, de los oportunistas. Y si queremos que las cosas cambien realmente, Toño, necesitamos tener convicciones claras,
y comportamientos, desde luego, que concuerden con esas convicciones. Imagínese usted que un sacerdote se la pasa condenando la prostitución y más tarde o más temprano lo sorprendemos en un burdel. Y usted quizás se pregunte, ¿a poco pasan esas cosas? Claro que han pasado y lamentablemente son muy frecuentes. Y la gente que lee, que piensa, que se informa, ha visto esta clase de dobleces y los ha repudiado con toda su alma. Y tiene razón, Toño, la tiene, porque si hay algo que nos indigna sobremanera es la doble moral. Yo definitivamente, a título personal, rechazo con toda mi fuerza a los mojigatos que públicamente se dan golpes de pecho, pero en el fondo ceden a las peores depravaciones. Y ese tipo de depravaciones, lamentablemente, Toño, también están presentes en el periodismo. Infelizmente, hay muchos payasos, además de Broso, de doble moral, y muchísimos más hipócritas que critican el chayote y que poquito después los vemos atascándose las garras de dinero mal habido. En la política vemos a personajes como Germán Martínez Cázares o como Xóchitl Gálvez con dedo flamígero señalando los plagios, y resulta que son plagiarios. Hace falta sinceridad en la política, en el periodismo y en general, Toño. Hace falta sinceridad y convicciones firmes en todos los ámbitos de nuestra vida. En México ya no queremos hipócritas que escondan sus intenciones y su verdadera personalidad. Este país repudia a los que usan máscaras según la costumbre, como decía Bertolt Brecht. La hipocresía es como la mentira, porque la persona pretende ser alguien, pero resulta al final que nunca lo ha sido, que nunca lo fue, pero se ha empeñado en engañar a los demás. Y el periodismo, se lo subrayo, ya no queremos a los que escriben, a los que publican, a los que dibujan con la mano izquierda, pero cobran con la derecha. Yo definitivamente, querido Toño, he tratado de ser muy congruente conmigo mismo, porque como te decía al principio, es mi naturaleza. No soy de los que se callan. En algún momento, Gonzalo Martré, escritor que todavía vive y nació en 1928, uno de los grandes libretistas, co-creador de Fantomas, la amenaza elegante en este país, me dijo: joven Sevilla, en esa época era yo joven, yo no soy un macho, y si me pegan, grito, y si me injurian, regreso la injuria. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué soportar absolutamente nada, y a lo mejor por eso soy tan impopular en los medios de comunicación de la derecha, en los medios de comunicación falsarios, porque de pronto digo las cosas como son. Y entonces me invitaba Carmen Aristegui, pero ya después que dije: oye, Carmen, la crítica a tu medio de comunicación es que resultas chayotera. No aguantó la crítica, ya no me invitó. Lo mismo sucedió con Julio Astillero. Una diferencia, me solía invitar también a su programa y le dije algunas cosas que no le gustaron al señor y dejó a un lado el debate, vinieron las descalificaciones. Acto continuo, ya no soy persona bienvenida en su medio de comunicación, pero mira, Toño, público memorioso, eso a mí me importa un cacahuate, porque soy congruente con lo que hago. Si ya no me invitan tampoco en Televisión Azteca, qué mejor para mí. No acepté ir a sus estudios, sino que me entrevistaran en la calle. Pero si hoy no me quieren entrevistar ni en la calle, no me importa, porque estoy todo el tiempo del lado del pueblo de México. Tengo convicciones sumamente claras, sumamente nítidas, y no me bamboleo, no soy Barcaza, no soy veleta. Entonces, eso es lo que parece que les está faltando, y les ha faltado desde siempre a estos personajes que, dependiendo el viento hacia donde sople, se dirigen, y lamentablemente ya no queremos ese tipo de personas. Insisto, estoy con el presidente López Obrador, es época de definiciones y quizá siempre lo fue.
Sí, exactamente. Es algo que nos cuestiona muchísimo. Se habla de esta circunstancia de el periodismo imparcial, el periodismo que no debe tomar partido. Y pues cada vez eso queda más que eh, pisado en la alfombra, por debajo incluso de la alfombra. Uno puede y debe, en todo caso, ejercer un periodismo militante para que haya algún tipo de transformación. Dije usted la primera, cuarta, quinta transformación. Para que haya transformación y punto en el mundo, ¿no? Es solamente el periodismo militante el que ha tenido transformaciones, que ha provocado transformaciones. Y yo respeto mucho lo que tú dices, Ricardo, efectivamente. Ricardo los conoce a todos, los ha visto a todos, ha trabajado con ellos y pues puede hablar con el sartén por el mango, en definitiva. No, por eso es que está aquí en Sin Censura. Aquí en Sin Censura nunca ha tenido de ninguna forma alguna el bloqueo ni nada al respecto. Es todo lo contrario, siempre ha estado pues con mucha fuerza aquí y eso para nosotros es fantástico, es un signo de orgullo. Lo hemos dicho una y otra vez, mientras en otros medios de comunicación tienen a los peores de los peores. Nosotros contamos con grandes voces del periodismo que es congruente, que es transparente, que es militante incluso. Y pues más que bienvenida a la crítica, incluso que nos pueda hacer tú algo en algún momento, Ricardo, eso sería también clara. Veo, por cierto, en las redes sociales que hay personas, y le pido al equipo que nos grabe para que